Si alguno de ustedes tiene una canción que haya hecho hace poco o que ya hizo hace rato y dice, esto es un éxito, me voy a hacer millonario o millonaria con esta canción, y quiere ponerla en la radio, bueno, les vamos a contar cómo hacerlo o si desistir mejor. Para eso tenemos a alguien que posiblemente lo conocen en muchos ámbitos, pero bueno, vamos a empezar hablando de radio. Zurdo, bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes, muy contento y interesado de conversar. No, encantado, porque creo que a la gente le va a servir montones esto. Ahora, bueno, hablábamos sobre muchas de tus facetas en la música y, bueno, el tema de radio como que nos enganchó un poco, porque se habla muy poco de la radio. Yo siento que hoy en día con, bueno, la tecnología y con Spotify y todo esto, eh, se habla todavía menos, pero lo curioso es que todos seguimos escuchando radio. Sí, es interesante porque sigue habiendo estudios de medición y la radio sigue estando muy bien posicionada en la audiencia, o sea, más bien ha ido creciendo. Ha encontrado su espacio, tal vez lo que ha cambiado es el tiempo que la gente le dedica, ¿verdad? Que antes con menos distractores había más tiempo para escuchar radio, ahora se concentra en otros espacios diferentes, pero la audiencia y la compañía que la radio da siguen bastante vigentes. Sí, porque es un medio bastante antiguo y no ha afectado nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Sí, bueno, el primer golpe fue la televisión, ¿verdad? Porque al principio las radionovelas y todo era como, la programación era como la tele, era la radio. Cuando llegó la tele, la radio tuvo que innovar y ahí fue donde empezaron las programaciones musicales de la radio, ¿verdad? Ahí fue donde se dijo, ya la programación como tal de programas, radionovelas, todo eso, radioteatros, eso ya pasó a la televisión, entonces la radio se dedicó a poner música, se especializó en música y en otras cosas como deportes, como noticias, tipos de entretenimiento más de audio. Entonces luego obviamente con el internet ha cambiado, pero como te decía antes, antes siempre la gente tuvo su cassette, su CD, entonces siempre ha habido muchas formas de escuchar, pero la radio, en lo que la radio se especializa es en hacer compañía, Sí. que eso es algo que no te da, digamos, una plataforma y la plataforma no te sorprende, no te pone algo que no sabes que vas a escuchar y no te habla. Entonces, estos formatos como los podcasts y así son muy valiosos también porque ahí ya tenés como una referencia más cercana de comunicación, pero la radio sigue teniendo su espacio y nos sigue encantando hacerla. ¿Hay alguna tendencia en cuanto a contenido de radio? Porque bueno, decías que cuando entró la televisión el contenido cambió. Ahora entra toda esta media a través de internet y ¿consideras que eso está impulsando algún cambio o ya la radio está muy establecida? Bueno, yo creo que tal vez lo de la localía, digamos, lo de que la radio es un medio muy local que le puede hablar a las personas que están en una ciudad, en un pueblo, en un país y les pueda decir cosas cercanas. Creo que eso se ha especializado aún más la radio con eso. Eh, pero como tal, yo creo que la oferta es muy parecida, es acompañar, es dar música, es dar contenidos de entretenimiento, de información. Entonces yo creo que en ese sentido se mantiene parecido. Ahora, bueno, hablábamos de qué tan complicado es generar programación y todo esto, el proceso creativo que hay dentro de, bueno, decir, bueno, voy a hacer una radio de tal corte. Contame un poquito cómo funciona eso. Bueno, eso es interesante porque hay muchos cortes tradicionales que son como que ya se sabe que funcionan. La radio siempre tiene mucha data, eso sí ha sido como algo que la radio siempre ha estado como autoalimentándose de sus propios como conocimiento empírico de todo lo que ha pasado a nivel mundial. Entonces hay programaciones que ya sabemos que funcionan y hay cosas en las que uno se arriesga. Por lo general, como la radio es un negocio y tiene costos, ¿verdad? Eso que la gente escucha es electricidad realmente convertida en audio.
Entonces hay mucha electricidad, hay antenas, hay torres, hay equipos, ¿verdad? Hay personal, hay toda una cosa detrás que uno no puede como estar jugando demasiado. Pero dentro de eso, en el caso de la radio que yo hago, que se llama Radio Hit 104.7, ahí vimos una necesidad en su momento, en 2010, cuando empezó, de acompañar a la gente que era como de mi edad, esos como generación X, gente que había crecido con música de los 90s, con la música alternativa de esa época, con la alternativa de finales de los 80s como Cure, como Smiths, y todo eso no, como que no estaba ahí en el repertorio nacional. Entonces apostamos por ese lado y siempre poniendo música nueva, siempre como en el cual alternativo, y luego de llevar palo algunos años, ahí fuimos saliendo y nos ha ido bastante bien, siempre con una radio que nos acompaña, que es Radio Musical, que es un corte muy tradicional, que es la que realmente balancea para que entre las dos haya como estabilidad. Cuando decides llevar palo, ¿qué es llevar palo en radio? ¿Qué es lo que puede salir malo? ¿Qué es lo que cuesta? Bueno, hay varios procesos. El primero es que los anunciantes son los que hacen que la radio sea viable o no, ¿verdad? Y el anunciante quiere que lo escuchen, tener audiencia. Entonces, toma tiempo hacer crecer una audiencia de radio, porque el radio se crea a través de hábito. Entonces, para que vos generes el hábito de escuchar radio, te toma tiempo y tienes que ser muy constante y muy estable y dar eso cada día, dar eso en ese formato similar, programando música siempre diferente, pero siempre similar. Entonces ahí es donde entran los relojes de programación, que es como con lo que vos usas para decir, ok, aquí tengo un grunge de los 90s y luego viene una canción de los 2000s, luego algo nuevo, luego voy a tirar un 80s y luego ya voy a tirar otra vez un grunge 90s. ¿Y cómo haces eso para que en poco tiempo que la gente está escuchando, sepa que está escuchando tu radio? Eso es como parte de la magia de la programación. Sí, no es nada fácil y depende de la hora del día también. Tiene que ver con la hora del día, en la noche como que hay más apertura, digamos, para programas, para cosas diferentes, pero sí es importante mantener como algo que siempre sea similar, porque no sabes cuándo, a qué hora la gente está escuchando, cuánto tiempo está durando en escuchando, si se acaba de montar al carro o acaba de sentarse a trabajar, si lleva mucho rato, lleva 20 canciones escuchando, o si estaba escuchando pero no estaba escuchando con alta tensión, estaba en segundo plano, tercer plano. Todas esas variables son como desconocidas para el programador, entonces hay que jugársela con, con herramientas técnicas y con la parte artística que es qué es lo que pones al final. ¿Cuál es la retroalimentación con el público? ¿Cómo hacen? Es chivísima. Digamos, antiguamente era por teléfono. Digamos, nosotros cuando en los 80s, en los 90s, teníamos como 8 teléfonos con radio musical y no paraban de sonar. En el momento en el que uno lo colgaba, sonaba colgado. Porque la gente quiere saludos, quiere hablar con los locutores, ¿verdad? Eso es como, ahí siempre hay una cosa muy personal con el oyente. Y ahora es WhatsApp, ¿verdad? Entonces ahí están súper fácil los WhatsApps. Y yo hago cabina todas las mañanas. Yo estoy ahí en la mañana como siempre llego. En los viernes hago mi programa que es el Hit Parade. Y, y siempre hay gente nueva, pero también siempre está la misma gente. Entonces es gente que yo ya sé cómo se llama, que le gusta. A veces la he visto en eventos, porque como yo combino también con eventos y cosas, me he llegado a topar gente. Y aunque yo en la radio nunca, no me gusta decir mi nombre, nunca digo nada, nunca me presento, ni me despido, ni hago nada de eso. Es parte como de mi personalidad al aire. Aún así, la gente lo llega a conocer a uno por diferentes cosas. Y, y esa retroalimentación recomiendan música, lo que sí les gusta, lo que no les gusta. Si la radio no está sonando en algún lado porque alguna repetidora se cayó o cosas de ese tipo, la gente está muy compenetrada con la radio y la siente como suya, ¿verdad? Como que hay siempre ese sentimiento de pertenencia que da la radio y que da la marca, y eso es lo que cultivamos todos los días. ¿Cómo complementa la radio? ¿Crees que va a haber otros medios con los que se complementan? Digamos que ahora pues también está en internet la radio.
Sí, bueno, sí, desde hace tiempo las redes sociales son un súper buen complemento. Digamos, el WhatsApp es vital, digamos, es donde se da toda la comunicación. Y también las redes, digamos, musicales más como tipo Facebook, ¿verdad? Por el tipo de población. Hit es más Instagram, ¿verdad? No hemos entrado como en el mundo TikTok mucho todavía, pero no se nos da pereza. Podría pasar en cualquier momento. Pero sí, digamos que nos ayuda muchísimo a pasar contenidos a la gente, todos esos medios. Entonces, lejos de verlo como una competencia, a nosotros nos sirve agarrarnos de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Y en el sitio web pues, se escucha la señal está online. Hay gente que nos escucha ahora, gente que se ha ido, gente que está en Inglaterra, en España, en México, en Argentina, en otras partes de Centroamérica, ticos y no ticos, que tienen la posibilidad ahora de escuchar la señal porque está en internet. Sí, eso es cierto. Está uno fuera del país y puede seguir oyendo sus programas y Sí. ese poquito de nostalgia. A la nostalgia con musicales montones, como la gente que se ha ido para Estados, New Jersey, todos esos lugares, siguen mandando saludos y siguen como en eso porque por ese arraigo, Claro. ¿verdad? Y ese hábito, por eso la radio sigue siendo tan fuerte. ¿Cómo funciona ahora? Porque bueno, en la introducción les decía lo de poder programar música nacional o que alguien dice, mira, sí, tengo tal canción, quisiera que saliera en radio, no sé, antes, pues según yo, es solamente a través de disqueras, ¿cómo es hoy en día? Bueno, digamos que hay mucha autogestión ahora. Digamos, yo en mi faceta como músico llevo muchos años de estarme autogestionando los lanzamientos, las producciones. Entonces, tiene mucho que ver con el producto, ¿verdad? Hay mucha competencia y vos estás compitiendo con todo el mundo, ¿verdad? Porque la gente no oye música nacional porque sea nacional. La oye porque es buena y porque le gusta y porque la quiere escuchar y porque le resuena. La música es mundial, la música es global. Entonces hay una competencia como nunca, digamos. Hay cifras que dicen que salen como, no sé, hay números, cambia mucho, depende de la fuente, pero tipo 250,000, 300,000 canciones al día Wow. se publican. Entonces, ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo ideal? Si yo quiero publicar canciones o producir, pensar más en un mercado más pequeño, decir, bueno, como compito contra todo mundo, me voy contra todos. bueno, es que depende mucho del presupuesto, ¿verdad? Y yo diría, digamos que para nuestro medio local es importante empezar en pequeño, ¿verdad? Y generar una expectativa y un gusto en las personas que están cercanas a uno. Que eso es lo que uno puede realmente como impactar. En primer lugar, que sea para uno mismo. Porque la música tiene que haber una pasión y tiene que ser, uno tiene que disfrutar hacerla, más allá de qué va a pasar cuando uno la saque. Porque ya eso ya está fuera de las manos de uno. El proceso creativo, todo lo que uno le costó producirla, hacerla, eso sí está en manos de uno, también dependiendo del presupuesto, ¿verdad? Porque no es lo mismo sacar una canción con $500 que con $50,000. Que eso, digamos, las producciones grandes del mundo, de, no sé, Dua Lipa o cosas de ese tipo, que son artistas mundiales, globales, una canción vale hacerla $50,000, $100,000, vale hacer una que tiene todos los elementos para sonar a nivel global. Entonces, a nivel nacional hay mucha competencia también y hay una escala de gente que ya está muy consolidada, de gente que tiene mucho tiempo trabajando, gente que está surgiendo, gente nueva y todo el mundo quiere exponer sus trabajos con buena razón y para el programador siempre la labor es hacer curaduría. La curaduría es una labor complicada que de pocos amigos, ¿verdad? Porque vos tenés que estar comprometido con lo mejor y no podés, en la medida de lo posible, si vos te estás autoponiendo a esa labor de ser curador, tenés que procurar que lo que estás presentándole al público sea realmente lo mejor de lo que hay. Porque si no, si pretendes presentar todo lo que hay, entonces
no cumplís con el propósito, porque si hay mucho, no hay, más bien hay demasiada bulla, nada pasa, nada suena. Vos tenés que poder escoger para presentar y darle el espacio lo suficiente a ese tema para que la gente lo pueda conocer. No es tan fácil, porque que una cosa nueva le entre a la persona en su hábito y en su vida cotidiana. Es difícil. Vos no puedes presentarle 20 canciones y estas 20 son buenísimas y tenés que hacerle una u otra vez la misma y después esta otra, la misma y darle, porque la música toma su tiempo en llegar a posicionarse en el gusto de las personas. Entonces, la curaduría hace también que mucha gente, es difícil de entender, porque uno saca una canción, uno quiere que la ponga en todo lado y cree que debería todo el mundo sonarla, porque ¿por qué no? Si está el espacio. Pero ahí es donde está esa parte de curaduría que el espacio hay que tenerle como mucho, hay que ser como muy consciente de que hay un espacio limitado y hay una atención limitada para dentro de todo el universo y el mar gigante de opciones que hay, no solo de música, sino que ahora vos competís con la atención de todo, del gaming, de la música, de la gastronomía, o sea, estás compitiendo con la atención de las personas en todo, y la música es solo uno de esos. Sí, ahora hay demasiada cosa por hacer y si no es haciéndola uno en persona es virtual. Entonces, claro, es más complicado. ¿Te ha pasado que digas, bueno, esta canción es buenísima, pero no la puedo programar? Muchísimas, me pasa muchísimo. Porque yo tengo mi gusto personal, que al principio en Radio Hit si la persona que escuchaba por ahí el 2010, 11, se acordará que era como más mi gusto personal. Un montón de Radiohead, un montón de Björk. Todavía hay, pero no 15, ¿verdad? Y las canciones rarísimas de Radiohead, del disco tal, ¿verdad? Eso lo aprendí sobre la marcha, que no era tan efectivo, ¿verdad? Para poder tener un medio masivo, ¿verdad? Para poder programar para masa. Y hay mucha música buena que tal vez no, que por ciertas razones no cumple con calzar en la programación, y hay otra que simplemente está muy saturado y en un momento y hay que escoger y esa queda por fuera y ya. Salió un mal momento, digamos. Ajá, exactamente. O sea, que hasta el momento en que va a salir una canción hay que ver que no esté sí, digamos, ese segmento ese tan puede lleno. ser eso es un pro tip hacia final de año. Digamos, en la industria musical global tiene como que por ahí entre marzo y agosto es donde hay la mayor cantidad de lanzamientos. Ya en septiembre, octubre, ya como que ya lo que salió. Y entonces ahí, en esos espacios aquí, de octubre, noviembre, diciembre, puede ser un buen espacio menos saturado para sacar música local que pueda tener un poco más de difusión. Wow, eso está Podría ser. interesante. Nunca había escuchado, Sí. porque sí, lo habíamos hablado en cine. Uh-huh. Nos habían ya contado esas cosas, pero claro, no en radio. Todo este conocimiento tuyo de la radio, ¿cómo no, es que te ayuda un montón en tu papel de productor? ¿O fue Sí. al revés, que lo de productor te hizo entender lo de radio? Yo creo que fue un poquito para cada lado, digamos, porque yo crecí en un entorno de radio. Yo soy tercera generación radiodifusor, muy orgullosamente, pero siempre mi vocación fue la música, como la producción de la música, como hacer música. Pero nunca tuve como mucha, como diríamos, como que no tuve mucho buen ambiente como para estudiar. Entonces siempre fue como hacerlo de oído, empírico, y buscando de las herramientas que tenía, digamos, sin que fuera muy técnico. Entonces, así tuve mis grupos y así he publicado, creo que tal vez unas 50 canciones, tal vez entre Parque en el Espacio, Santos y Zurdo, Editus 360, Coyote, que es el último grupo con el que he estado grabando. Entonces, y de ahí, la producción, de esa producción a la programación, más bien ha sido duro, porque yo entiendo lo que es producir y que no lo pongan a uno, ¿verdad? Pero también
producir sin tener la posibilidad de llegar al nivel de producción que llega Michael Jackson, digamos, ¿verdad? Una cosa así. Entonces es difícil, pero con el tiempo, porque ya tengo 15 años como programador en HIT, ya uno ya agarra el rol y de ahí se acostumbra. Cuando hablamos de producción, ¿qué factores son los más importantes, digamos, de decir, vamos a meterle la plata o el esfuerzo a esto? Yo creo que en la actualidad se podría recomendar que menos es más, digamos, a la hora de producir canciones. Sería mejor producir una muy bien que hacer un disco de 10 canciones más o menos, que por el presupuesto te quedan más o menos, ¿verdad? También estamos en un entorno ahora que es muy de singles, ¿verdad? Como muy de sencillos, la gente va sacando como su música canción por canción porque así es como se está consumiendo más, ¿verdad? A diferencia de antes que salía el disco, ¿verdad? Ya ha cambiado un poco esa dinámica. Entonces, yo diría que esa sería como la recomendación y dejarse una parte del presupuesto para la promoción, que eso es el error que siempre hemos cometido. Que uno dice, bueno, ahí tengo $1,000, bueno, ahí voy a sacar una canción o voy a sacar 3 o lo que sea, pero me gasté todo, ya sale la canción y ¿cómo hago para quién la oye? Nadie lo oyó, todo el esfuerzo. ¿Cómo lo hago? Porque toda esa parte no se le enseñan a nadie. Aquí no hay industria realmente. Entonces no hay como decir que alguien llegue y te explique, te diga que esa parte de la promoción y de hacerla sonar viene siendo la segunda mitad de la carrera. ¿Y qué es la promoción? ¿En qué consiste? Bueno, es buscar, digamos, en esta época es buscar radios, buscar playlists en digital, digamos, gente que tenga playlists de Spotify o de otras, o Apple Music, o darla a conocer, que pueda, digamos, que pueda llegar a los lugares donde la gente escucha, ¿verdad? Que uno sería la radio y otro sería mucho eso de los playlists de la gente y las recomendaciones de persona a persona. Pero para eso necesitas tener un presupuesto para promoción, ¿verdad? Para moverla, para mandarla a lugares, para que la puedas pautar, digamos, en redes sociales, que puedan salir extractos, que la gente se entere que está pasando algo, porque volvemos a lo mismo, hay un mar, hay un tsunami constante de contenido que salió hoy y es inconsumible la cantidad, ¿verdad? Y dentro de eso la música. Entonces, ¿cómo haces? No tengo la respuesta porque... Creo que todo el mundo anda detrás de eso, porque mira, bueno, yo soy fotógrafo y me toca verlo, que uno puede publicar una foto que está buenísima, pero el algoritmo simplemente no la movió y desapareció. En cambio salen otras cosas que se hacen virales, entonces no es como que calidad es sinónimo de popularidad. Totalmente de acuerdo. Y entonces, para la gente que está produciendo, de nuevo, la satisfacción tiene que ser personal primero y luego, si algo pasa, pues bienvenido, pero saber que el que la tiene que disfrutar es el que la hizo, primero que nada. Y para cuando decís, bueno, más bien en tu caso, cuando producís para vos, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te mueve para decir voy a hacer esto? Eso es vacilón porque eso tiene un poco que ver con lo que con los gustos que uno tiene generales de música, pero en mi caso yo me siento como, cuando me siento a producir, yo tengo mi teclado, digamos que es un teclado electrónico, no es un teclado tradicional, que es con pads, ¿verdad? Y ahí tengo mi equipo de producción que es electrónico todo, y entonces a mí me gusta empezar de cero, sin ninguna idea de nada, y nada más empezar a tirar o qué acorde salió y con qué lo puedo combinar, o empiezo con un beat y no estoy pensando voy a hacer un beat de tal forma, sino que empiezo como medio a chapucear. Me encanta eso, como empezar como sin ningún rumbo fijo, y ahí conforme van pasando los minutos y la cosa se va armando, entonces ahí se va es como explorando, y ahí se hacen las maquetas, y una vez que está la maqueta, ahí sí uno ya empieza, ok,
introducción, verso, coro, se sube, baja, en todas esas cosas, pero el proceso creativo inicial, en mi caso, me gusta hacer como tirarme al agua, sí. Una hoja en blanco. ¿Hay un estado emocional previo a eso o que digas casi siempre está el estado emocional? Hay épocas, sí, por lo general nada más es como de sentarse, como la disciplina de decir, ya terminé mi día, ¿verdad? Porque si uno estuviera solo dedicado a la producción sería divino, pero como hablábamos aquí fuera de cámaras, uno tiene un montón de cosas de la vida, Exacto. entonces aquí hay que atender con mucha alegría también, y cuando uno ya encuentra los momentos para la expresión creativa, entonces lo primero es sentarse a hacerlo, en vez de todo otro montón de distracciones que podría haber. Entonces es como el mindset es sentarse a hacerlo y ya estar ahí y ahí empezar con la hoja en blanco. ¿Qué influencias tenés musicalmente? Bueno, yo diría que de la vieja escuela, Radiohead fue uno muy fuerte por cómo producían, por cómo se interpretaban, por el tipo de letras. Luego Björk, principalísimo. También por cómo ese estilo de vida, como toda esa estética y esa música que en ese tiempo uno oía como en cassettes y en CDs y cosas, ¿verdad? Era otro tiempo, otros medios. Creo que esos principalmente, y luego mucha música vieja, me ha encantado siempre como la música tradicional así como gringa, rock 60, 70, ¿verdad? Eso mucho. Y luego música de world music, me ha gustado muchísimo ir descubriendo música del norte de África, música de India, música balcánica, sudamericana. Yo creo que hay mucha música muy hermosa y digamos que no hay por dónde empezar ni por dónde parar porque es muchísimo. Últimamente hay un artista que se llama Jacob Collier, que de hecho viene a Costa Rica ahora en septiembre, y ese es una influencia, bueno, no es una influencia porque es imposible que uno lo influencie porque es demasiado bueno, pero es un placer escucharlo y verlo en cómo produce y cómo es creativo. En cuanto, bueno, hablamos también de tu faceta de DJ. Uh-huh. Ya vamos para la tercera. Ahí entonces, obviamente la influencia de radio combinadas te ayuda a ver un poco cómo es el ambiente, el lugar al que vas. Sí. Ahí también hay un proceso creativo. Súper montón. Digamos, yo ahí en la parte de DJ empecé como medio porque yo tocando con Santos y Zurdo, que ese es el grupo con el que más he tocado, cumplimos 22 años este año y nunca hemos parado de tocar, ¿verdad? Y entonces cuando íbamos a los chivos, que nunca hemos parado de chivear, siempre nos ha encantado chivear donde sea y en las playas y fuera de San José muchísimo. El chivo era de 2 horas, por ejemplo, Santos y Zurdo, y luego quedaba como otro más espacio, porque ahí está la gente y así. Entonces yo empecé como a poner música para llenar esos espacios y me fue gustando muchísimo y lo fui combinando mucho con eso de la radio, ahí sí, ¿verdad? Y entonces el proceso creativo ahí es también como el tipo la hoja en blanco. Es como que uno llega ahí, qué tipo de gente hay, qué tipo de ambiente hay, qué tipo de hora es, qué podría hacer uno ahí para calzar con lo que está pasando y írselo llevando y subiendo, bajando. Súper vacilón. La parte del DJ la disfruto muchísimo y además es como es infinito porque uno tiene carpetas y carpetas de música y uno puede ir combinando y mezclando, que esa es la idea. Entonces es una parte que me satisface también y que ha sido como los últimos años casi que lo he hecho más lo del DJ que lo del músico. Y es que estás en contacto directo totalmente con el público. Sí, digamos que uno está como en su vara, pero siempre está como recibiendo, porque uno como que siente si algo está bien, si algo no, si la gente como que se bajó la energía, se subió. Es muy chiva. La radio tiene eso también cuando uno está en la cabina, porque uno está constantemente recibiendo mensajes y eso que te contaba el WhatsApp y así. Entonces hay una interacción constante con la gente
que es como, no, no es como tan directa, ¿verdad? No es como que uno está como arriba de las palmas, ¿verdad? Sino que es como más como solapado, como hacia atrás, pero que es vital para lo que uno está haciendo ahí. Yo pensaría que más bien radio estás como más lejos, pero bueno, sí, tenés el WhatsApp, no para. También ahí está la gente siempre y eso que te digo, la gente que ya que sienten que nos sentimos que nos conocemos, tanto ellos como uno. Yo hay montones de gente que yo digo, oye, yo conozco, nunca lo he visto, pero lo conozco porque hablo o lo whatsappeo casi que todos los días a un montón de Ya te gente. hace falta que alguien no Sí. escriba, pasa. Y cuando, digamos, un viernes que no hago el programa, porque, digamos, mañana es feriado, bueno, aquí Ujú. no va a salir después, pero mañana hay un feriado y yo voy a ir a hacer el programa, porque hay como ese Si la sentimiento gente ahí. te va a oír, Ujú. feriado o no feriado. Y es chiva y uno siente que yo siento, yo lo hago porque quiero. No, no tendría que ir a hacerlo, pero voy a ir a hacer el programa porque es súper, súper tuanis. A nivel personal, de estas tres facetas, me imagino que, bueno, las tres te encantan, pero ¿qué representa cada una para vos? Ok, la faceta de la radio es como, es una cosa que me ha permitido sacar adelante mi proyecto familiar, que eso es lo más importante de lo que yo hago, que son mis hijos. Entonces con la radio he podido sacarlos adelante a ellos a nivel, digamos, de darle las cosas que yo he considerado que son las necesarias y no me ha faltado trabajo con la radio, entonces eso lo agradezco muchísimo. Y además yo soy tercera generación de radiodifusor, entonces este, lo honro realmente eso de la radiodifusión. Eh, Luego la música, la producción musical ha sido mi outlet creativo real, digamos, de que como yo me he expresado desde más de 30 años y ha sido personalmente muy satisfactorio lo que he hecho para mí mismo, ¿verdad? Como yo me siento al respecto de mi producción musical. Y el DJ es una cosa que he disfrutado muchísimo, que es como más ligero, más placentero y que también a la vez me ha dado mucho trabajo. Entonces también lo agradezco. ¿Cómo ves todas estas cosas, toda esta industria, tomando en cuenta los cambios tecnológicos que hablamos de la discomóvil, que antes Sí. era un camión, ahora llevas todo en tu carro? Ujú. ¿Cómo ves esto a futuro? Bueno, digamos, a futuro cercano, todo se va reduciendo, digamos, en tamaño y se va facilitando y las herramientas van haciendo que cada vez más personas puedan acceder a hacer cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un DJ antes, digamos, tenía que tener un montón de vinilos, unas cajas de vinilos, tornamesas, la barra era muy alta para entrar y ahora con una compu ya entras, ¿verdad? Entonces, hace que haya mucho más personas haciendo las cosas que uno hace. Entonces la competencia crece bastante y supongo que eso siempre es bueno porque está bueno competir y está bueno porque tener que ponerle para realmente mantenerse siendo relevante. Este, y después a nivel más a futuro es como tan difícil saber lo que va a pasar porque, por ejemplo, con inteligencia artificial, que ya deben haber hablado muchísimo de esos programas, no hay cómo saber qué tanto va a sustituir a la producción musical o a la producción radiofónica a los DJs, ¿verdad? Porque todo es como pasos de animal grande en este momento, pero ya hay montones de ejemplos de bandas que no existen, que están en Spotify, que tienen 1 millón de listeners mensuales. Hay un caso muy famoso ahora que se llama Velvet Sundown, un grupo. Tiene su foto, su disco, su biografía, su todo. Tiene más de 1 millón de usuarios mensuales en Spotify y se descubrió que no, que es AI. Entonces, ajá, y suena como una banda. Entonces, eso tiene las implicaciones de quién se gana sus derechos, qué está pasando con eso. Están saliendo muchas canciones diariamente a plataformas que nadie hizo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No se sabe. Con las radios y los locutores van a hacer, ya hay locución AI, ¿verdad? Solo que no ha llegado tanto aquí porque todavía no está en español, pero ya en Estados Unidos hay muchísima locución AI.
Entonces, ¿qué significa eso, digamos, para la compañía? Para eso que estás haciendo la radio, que es acompañar. ¿Te vas a sentir acompañado así bien o vas a sentir algo o no? Creo que todos son como incógnitas. Y cómo las personas consumen el contenido. Si nadie está hablando con nadie, un AI está hablando con el otro AI y nada más se está diciendo, el AI te está diciendo es que el otro dijo y todo eso está muy raro y creo que no tengo una respuesta para hacia dónde va a ir, pero sí que va a ser muy rápido. Tal vez dentro de 2 años de acá todo el landscape va a ser muy distinto, seguramente por las cosas que vayan saliendo, pero siempre la interacción personal va a ser irreemplazable. Entonces, Sí, yo me puedo imaginar que se va a volver algo en que las cosas donde haya un contacto humano real y directo, pues van a ser muy cotizadas, porque también sí, puede ser que todo se vuelva tan automático que entonces mucha gente diga, no, ya yo no me hago DJ porque sí. ya esto no, pero el que quedó va a ser un Imagínate que dios. ya han probado, digamos, DJs de AI que pueden medir como el ritmo cardíaco de la gente que está en la pista para saber si sube o si baja. O sea, ya hay cosas que están prototipos de eso, que entonces difícil saber qué va a pasar. Sí, pero también puede que perdamos creatividad, porque pues parte de... Se habla mucho de que los músicos en los 70s tenían mucha libertad y que por eso fue que hicieron cosas que hoy en día no se podrían hacer porque no los van a dejar. Sí, sí, o no sabemos si vamos a utilizar la creatividad de formas que ahora no están medios que no están disponibles ahora o formatos. Entonces ya la experiencia humana va a seguir siendo lo principal, esperemos. Y, y para en la parte creativa, para nosotros, no sé cómo lo verán las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque ya crecieron dentro de otro ámbito, pero nosotros, bueno, yo crecí, digamos, sin internet del todo, ¿verdad? Hasta que tenía como 19 20 años que como con 20 años me abrió un email, mi primer email, ¿verdad? Porque yo estaba viajando en ese momento y con la gente que conocía siempre, bueno, le escribo una carta, ¿verdad? Y en un momento conocí a alguien, estaba en Cusco, en Perú, y conocí a alguien y me dio una dirección de email y yo, ¿qué es esto? En el 1997. Eh, y a partir de ahí, entonces me metí a un internet Que era un café, hotmail. abrí un hotmail, una hora para abrir un hotmail, y a partir de ahí empezó, pero antes de eso, nosotros veníamos como un formato de producción como mucho más, no sé, como cosas reales, físicas, entonces, Prueba y error mucho porque no había sí, tanta información. y no había tanta información. Entonces, creo que eso no lo vamos a perder en nuestra generación, habrá que ver cómo lo utilizan de la mejor forma las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que quieren empezar a producir o quieren ser DJ o incluso meterse a radio, ¿qué les recomendás? ¿Cómo quita uno ese tapón creativo y entra todo esto? Bueno, primero yo diría que tiene que haber una pasión y una vocación. Si no tienes alguna de esas dos muy fuertes, porque son industrias muy complicadas, donde hay mucha competencia y son muy difíciles. Hay cosas a las que uno se puede dedicar que son como más fáciles de llegar a, ¿verdad? Pero si uno tiene la vocación y tiene la pasión bien, bien fuertes, entonces en este momento es como, tiene que empezar por hacer, por dedicar tiempo bien, un tiempo considerable, ¿verdad? Porque a veces lo que yo sí percibo a veces es que ahora hay como menos tolerancia al dolor, de decir que duré 100 horas para hacer una maqueta o ¿verdad? Como que hay menos tolerancia y eso tal vez no es tan bueno. Yo creo que hay que poder saber cómo no sacrificarse, pero poder dar más de lo que uno cree que debe a las labores creativas. Este, y luego de la parte como de poder hacer que eso se vea o se escuche es un reto muy grande por lo que hablamos ahora de la cantidad de contenido que hay. Entonces hay que buscar pequeñas comunidades. Hay que buscar realmente conectar con sean 5, sean 10, sean 20 y empezar desde ahí, no pensar que uno puede
lanzar una cosa y que mágicamente, ¿verdad? Entonces, yo diría que hay que hacer como un trabajo muy de lo que dirían grassroots, ¿verdad? Y a partir de ahí, sin tener mucha expectativa, de trabajar y producir y disfrutar el proceso. Perfecto, muchas gracias. Palabras sabias, de verdad. Bueno, espero que les haya encantado. Ya saben, compártanlo, es muy importante. No sean egoístas, pasen este conocimiento. Denle like, denle cariño al podcast y suscríbanse para que no se pierdan el próximo capítulo, que va a estar también muy bueno. Zurdo, muchas gracias. Pura vida, un placer, y cuando quieran seguimos conversando. Perfecto.